universo es infinito, pero al final todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK UCHA. ESK UCHA. Escucha radio, escucha radio, escucha radio. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. ¿Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura, el arte? Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa de Escucha Radio en donde nos enfocamos en llevar a México de una manera diferente de lo que se conoce poco o de lo que casi no se habla. Y el tema de hoy es un tema que justamente pocos conocemos y quizá los que estamos más hacia el centro o hacia el sur del país no sabemos ni de qué se trata. Y esto es la historia del puerto de Bagdad, Tamaulipas, México, y nos acompaña el ingeniero Manuel Humberto González Ramos. Ingeniero, gracias por estar aquí en México en tu vida. Gracias por invitarme, Angélica. Bueno, les voy a presentar al ingeniero Manuel Humberto González Ramos. Él nació en la Ciudad de México, estudió también pues aquí dentro, estudió la primaria y todos sus estudios en la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, y también hizo la carrera de Ingeniería Química Industrial en el Instituto Tecnológico de la Ciudad Madero, Tamaulipas. Con 38 años de experiencia en la industria química, química de procesos, ha prestado sus servicios para Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex, Bayer de México y Química Fluor. En el año 2010 culminó su carrera profesional como consultor de servicios de seguridad para DuPont SADCB y hoy se dedica gran parte de su tiempo a difundir la historia de la heroica Matamoros, Tamaulipas. Es cronista y cartógrafo independiente de la heroica Matamoros Tamaulipeca y bueno, pues enamorado del Matamoros, de la historia de México, ha escrito pues más de 15 libros, prácticamente 18 libros, entre ellos se encuentra el uso del ácido sulfúrico de la agricultura, el sulfato del calcio, la historia del casino de Matamoros, Viva Matamoros, cartografía histórica de Matamoros, Matamoros, la gran puerta de México, historia del puerto de Bagdad, Tamaulipas, México, que es el que nos acompaña el tema del día de hoy, la heroica Matamoros en la Revolución Mexicana y bueno, pues muchísimos libros más que por supuesto están a la venta. Ya el ingeniero nos dirá en dónde localizarlos. También en sus redes sociales lo podemos encontrar. Desde 1995 ha sido colaborador del periódico El Bravo, El Mañana y El Expreso de Matamoros, con más de 400 crónicas de la historia, geografía y estadística de ciudad. Algunos de ellos se pueden consultar en redes sociales. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí en México y cuéntenos por qué el puerto de Bagdad, cuál es la historia que, bueno, pues que llevamos sobre este puerto tan importante que ya les decía yo cuando publiqué el flyer, que pues también el puerto no solamente desempeña un papel importante para México, sino también para Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y su mayor auge fue en el año de 1865, del 62 al 65, perdón. Cuéntenos por qué la importancia del puerto de Bagdad. Bueno, yo iniciaría mi plática
los antecedentes son estos. Mi padre era pescador aficionado y cuando yo estaba pequeño íbamos a la boca del río. En aquel tiempo le decían los torrales. Como yo estaba chiquito me amarraban a un catre para que, ya más grande, para que no me fuera a caer al agua. Ya más grande, todos los amigos, estando en Puerto Bagdad, yo no sabía a los 10, 12 años de qué se significaba. Y agarrábamos las botellas, los platos, las tazas que tenían 100 años de antigüedad y nuestro deporte era romperlas. 50 años después, ahí ando yo con detector y agachado buscando los pedazos que dejamos ahí. Bien, y Puerto Bagdad, como decías tú, es muy importante porque debido a, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, los estados del norte, los yanquis, con mayor población y más tecnológicamente avanzados que los del sur, que tenían una base económica en la siembra y exportación de algodón, cuando los Estados Unidos del norte, o sea, los yanquis, bloquearon todos los puertos de la Confederación, pero debido al tratado de Guadalupe Hidalgo, el río Bravo era navegable para las dos naciones. Entonces, los yanquis no podían bloquear el puerto de Bagdad. Entonces, los sureños traían todo su algodón y los portaban cruzando el río a Matamoros y se convertía en algodón mexicano que luego se podía exportar a Europa y a los mismos Estados Unidos del norte, porque con eso ellos no tienen algodón. Entonces, con ese algodón confeccionaban los uniformes de los soldados yanquis. ¿Por qué lo escribí? Porque era necesario aclarar que alguien en un artículo del Bravo de 1974 dijo que Bagdad había desaparecido en el ciclón de 1867, lo cual es una mentira y tuve que hacer todo un libro y buscar información para negar el hecho. El lugar donde está Puerto Bagdad es en la desembocadura del río y Matamoros. Han sufrido huracanes, ciclones, tormentas desde siempre. Allí hago una relación de las tormentas. Una de las más importantes fue en 1844, que debilitó a Matamoros en la prevención de la guerra con Texas, con los Estados Unidos. Ya no se pudo reponer Matamoros y llegan los yanquis, invaden, entran por el frontón de Santa Isabel, Brazo de Santiago, que ahorita la gente lo conoce más como la Isla del Padre, es una zona turística. Entonces entraron ahí y se fueron por toda la orilla y al llegar al desembocador del río vieron un pequeño poblado y preguntaron, hicieron la pregunta de que cómo se llamaba. En ese lugar había una garita aduanal y entonces los gringos, los soldados no podían pronunciar garita. Eso lo digo porque lo vi en un libro electrónico, por internet. Decían los soldados que ellos preferían llamarle Bagdad que Garita. Entonces, el nombre de Bagdad, al decir de ellos, semejaba. El poblado estaba sobre los médanos, sobre las dunas. Entonces, desde lejos, le daban la impresión que si estuviera en el desierto. Y de ahí viene la palabra Bagdad. No porque haya muchos árabes o que hayan venido muchos árabes. Por el puerto de Bagdad entraron muchos extranjeros que hicieron fortuna aquí en Matamoros
y luego con su decadencia se fueron a Monterrey. Entonces hubo, como describo en el libro, Bagdad se convirtió en una ciudad cosmopolita. Imagínate un pequeño lugar donde hay gente de todo tipo, comerciantes, aventureros, jugadores. Era un torbellino de pecado, como dijo una vez uno de los sacerdotes. Y ahora que ya estoy más grande y ya tengo uso de razón, voy en busca de lo que dejamos cuando niños. ¿Qué he encontrado en la boca del río? Botellas de vidrio, de barro, que dicen que son de jengibre, balas, o sea, los proyectiles de diferentes épocas, monedas. Tardé 10 años en tener la suerte de encontrar una moneda de oro de $1, porque es como encontrar una aguja en un pajar, en un pedazo. Es una laminita del tamaño de la uña de oro y la encontré en la inmensidad de la arena. Total, que el río Bravo a través del tiempo ha cambiado de curso y ha ido destruyendo poco a poco lo que quedó de Bagdad. Lo que sucedió con Bagdad es que su existencia prolongó la guerra civil de los Estados Unidos, porque los confederados ganaban mucho dinero exportando el algodón. Era su medio de abastecerse de mercancías de todo tipo. Y así se prolongó la guerra. Esa es la importancia. Han venido a verme desde Corpus Christi, porque hay gente que sabe de ese tema, pero cuando vieron el libro les interesó mucho. Querían, lo primero que investigaron fue que si estaba protegido por derecho de autor. Cuando vieron que no estaba, me pedían el digital, o sea, el archivo digital con todas las fotografías. Obviamente que no. Entonces, quizás tener alguna pregunta de algunos de los radioescuchas para poder... Ingeniero, esta parte del puerto de Bagdad y del Río Grande ha sido de por vida muy conflictiva. ¿Por qué razón ha sido tan conflictiva y sigue siendo conflictiva? Bueno, recuerda que el gobierno de México, a través de, aquí también lo describo, permitió la entrada de anglosajones a Texas. La frontera de Texas estaba más al norte y se les dijo que entraran únicamente 200 familias y a cierta distancia de la frontera y que fueran católicas. Eso no se cumplió y con el tiempo el gobierno hasta les permitió que los juzgados hablaran inglés. Son extraños los documentos en donde el formato está en español, pero todo lo que hablan es inglés. Entonces, en 1836 declararon la independencia de Texas del Estado mexicano, porque Santana, en unas tantas veces que subió al poder, su gobierno fue centralista, rompiendo el pacto federal. Y los tejanos lo tomaron como pretexto. La población de los anglosajones era de 36,000 habitantes, algo así, y la de mexicanos era como de 6,000. En un momento dado se dejó entrar tanta gente que ellos llegaron a ser mayoría. Y además estaba muy lejos de la Ciudad de México. Y entonces Matamoros fue centro de la actividad militar del gobierno mexicano para tratar de recuperar Texas. Se perdió Texas en el 1836, pero hubo combates posteriormente hasta 1842. Y fue cuando los Estados Unidos dijeron que anexaron al Estado.
después de 10 años casi de independencia. Y ahí viene otra invasión a Matamoros. Bueno, los tejanos no pudieron entrar a Matamoros, pero los Estados Unidos se estuvieron preparando con anticipación, armaron un ejército en Corpus Christi y avanzaron por tierra hacia Matamoros y por barco. Invadieron a Matamoros, lo tomaron y estuvieron aquí 2 años. Entonces, pero otro auge económico fue la guerra civil, pero también la presencia de los franceses aquí en Matamoros con Tomás Mejía. Fue un segundo auge porque para Tomás Mejía fue uno de los que acompañó a Maximiliano al Cerro de las Campanas, murió fusilado con él porque él era partidario de Maximiliano de Habsburgo. Bien, en pocas palabras, hubo otro auge aquí económico porque traían dinero de Francia para seguir combatiendo contra los liberales, los imperialistas mexicanos contra los liberales. En un momento dado, aquí en la frontera, hubo 4 ejércitos. El liberal, el conservador, el sureño de los Estados Unidos y el norteño. Entonces había las alianzas y las traiciones y todo eso. Fue una época difícil para Matamoros. Entonces llega el ciclón de 1867. Ese sí, le pegó bien duro a Bagdad, pero no lo destruyó por completo. Porque en el libro pongo evidencias y además en 1874 vino otro ciclón y luego en 1880 otro. Ahí sí podemos decir que Bagdad desaparece físicamente. Llegó a ser municipio independiente de Matamoros y en 1880 regresó otra vez a la municipalidad. Es interesante porque para muchos tejanos, ¿cómo te podría decir? Es algo que tienen en su conocimiento histórico. Y han hecho libros, uno se llama Bagdad, Backdoor of the Confederation. O sea, Bagdad, la puerta trasera de la Confederación. Pero está parcial desde el punto de vista de ellos. La información que pongo aquí en Historia de Puerto Bagdad, pongo otra información que con el tiempo fui reuniendo. Un libro de este tipo, pues ya no me acuerdo cuántos años, pero llevó años reunir la información. Y lo que he aprendido es que si tú traes en mente Puerto Bagdad, por alguna razón se acerca la información a ti. No sé si sea la ley de atracción, pero si traes en mente, la información te llega. El tema es bastante extenso. Tengo un capítulo completo con fotografías en donde andamos buscando las monedas, hebillas, y es muy interesante cuando encuentras, aunque sea un pedazo de botella, sobre todas las del fondo, puedes identificar de dónde venían. Entonces puedes ver y confirmar el comercio que había con Cuba, con la Luisiana, con Europa. Hemos encontrado cristalería muy fina, probablemente de Francia. Y entonces, cuando encuentro unos pedacitos pequeños, tubitos blancos, y digo, ¿yo qué serán? Entonces me dijeron que eran pipas de caulín. Entonces eran chiquititos. No hemos encontrado de ese tipo pipas enteros. Y entonces uno de ellos tenía la marca de la fábrica. Era de Francia. Entonces así vas construyendo como rompecabezas la historia de Puerto Bagdad.
Ingeniero, ahora bien, la pregunta es, ¿por qué también fue importante para Inglaterra y para Francia el puerto de Bagdad? O sea, ¿qué tenía que hacer acá Inglaterra, los ingleses y los franceses? ¿No? Si nos podría explicar un poquito, digo, a mí sí me queda claro, pero es una de las preguntas que tenemos, ¿cómo es posible que pues, fuera importante para estos dos países? Inglaterra, sobre todo, con la revolución industrial, Inglaterra prosperó y formó un imperio. Pero ellos hacían negocio vistiendo a sus súbditos. Entonces necesitaban algodón. Y el algodón lo obtenían del sur de Estados Unidos o un poco de México. Entonces ellos venían y trajeron sus barcos de guerra para proteger ese comercio. No se lo iban a dejar a los yanquis. Y los franceses también llevaban y traían cosas de Francia, precisamente. Había un comercio. Antes de todos estos conflictos, había un comercio natural. ¿Por qué? Porque por el puerto de Bagdad y el puerto de Brazo de Santiago, llegaban las mercancías que se iban a Monterrey, sur de Texas, Saltillo y hasta San Luis. Y la razón fue que la corona española seleccionó a Veracruz como el único puerto oficial. Entonces, pues, mis amigos los piratas o los contrabandistas, Matamoros se fundó sobre el contrabando. Entonces, burlaban a las autoridades y venían acá a Matamoros. Después, sí, trataron de proteger que no hubiera contrabando. Sí, pero es muy grande la costa, es muy grande el río. Y por allí se pasaba la mercancía. Se pasa la mercancía. Entonces la importancia es de que Inglaterra... ¿Te oigo? Sí, sí. Usted me estaba platicando que Inglaterra... Y Francia necesitaban el algodón. Y de paso traían mercancías para México, para abastecer la parte norte de México. Fíjate, nuestros productos principales eran mulas, cueros de león y plata acuñada. Y esos eran los productos principales. Y a cambio recibíamos todo tipo de artículos de comestibles. En el libro tengo una lista de todos los productos que se importaban y la descripción. Y nosotros, todavía muy avanzado el siglo XIX, era las mulas, que eran muy apreciadas, era el medio de transporte en aquel tiempo, en Europa y en Estados Unidos. La plata, se exportaba mucha plata, y pieles. En aquel tiempo el cuero era como el plástico. El cuero se utilizaba para todo. Para las monturas, los sillones, los aparejos de las carretas, se utilizaba el cuero. Y en Bagdad había un rastro para matar los animales y exportar el cuero. ¿Cómo lo sé? Porque conseguí 2 mapas y además encontramos muchos huesos vacunos. Y estaba, como ha habido tantas tormentas y tanto movimiento del río, es difícil encontrar el cementerio. Un amigo me dice que encontró una vez la cabeza, bueno, la cabeza, el cráneo, pero por más que he andado buscando, no encontré el cementerio. Ha de estar enterrado bajo los médanos, porque hay un plano que dice Nuevo Médano. Si quieres encontrar algo de Bagdad todavía, hay que mover ese médano. Entonces... Claro, y después se construye ya para 1872, ingeniero, el ferrocarril, ahora sí que desde el puerto de Isabel a Bronzeville, ¿verdad? O sea, esto ya no tiene nada que ver con el puerto de Bagdad y es cuando se empieza a hacer
pues este intercambio ya directo vía terrestre con los Estados Unidos? Bueno, sí, lo que pasa, había norteamericanos que tenían barcos que hacían el tráfico por el río. Entonces, cuando construyeron en 1872 el ferrocarril de Vía Angosta, ya no fueron necesarios los barcos, porque los barcos venían por todo el río, meandros, era muy pesado, más difícil. Fíjate, las mercancías se descargaban con lanchitas, llegaban los barcos y con lanchas lo depositaban en el almacén o en la arena de la orilla. Y cuando tenían que esperar a que hubiera tiempo calmo. Y se han encontrado del lado de Estados Unidos muchas anclas de las embarcaciones que se hundieron. En la fotografía, aquí en el plano, en el libro, ahí pongo unas dos fotografías. Resumiendo, se construye el ferrocarril y los barcos quedan obsoletos. Yeah. Y además cruzaban el río con lanchas, con chalanes, y luego tenían que traerlo por tierra, por carromatos. Era mucho más sencillo traerlo por el ferrocarril. En el 72, por eso en el 80, con otro ciclón, ya no fue importante Bagdad, desapareció. Y actualmente, ahora sí que el puerto de Bagdad sigue estando como nombre, o ya también desapareció, cambió de nombre, porque por ahí un radioescucha nos decía que, bueno, que ha cambiado de nombre y que hace poquito le volvieron a poner Bagdad, pero que ha sufrido varios nombres este puerto, ingeniero. Bueno, como puerto de Bagdad, todavía muy avanzado el siglo XX, aparecieron mapas. Bien, yo creo que se refiere a los nombres de la playa. Ok. La playa, al principio, en las actas del municipio decían, la playa, la playa de Matamoros no tenían nombre. Es como decir la playa de Tampico, ¿verdad? O sea, y ya en el siglo XX, se le llamó Playa Washington, que también es un nombre extranjero, y la leyenda dice que porque allí naufragó un barco llamado Washington, y que decían, vamos a ir a ver al Washington. Pero también puede ser que había unos médanos que le llaman Washington, y un restaurante, hotel que le llamaban Washington, en la playa. Después, en los años 70, a los 90 se le llamó Playa General Lauro Villar. Okay. Y después, Jorge Carlos González, un presidente municipal que le gustaba cambiar los nombres, le puso Playa Bagdad. Pero después vino Leticia Espinosa, panista, y le puso Costa Azul, por el conjunto de Rigo Tobar, pero nunca se ha llamado Rigo Tobar. Yéndose la panista, llegó otro, y ya se le puso otra vez Playa Bagdad. Ok, ya. Pero nunca, de hecho, sí, dígame, ingeniero. No, nunca Rigo Tobar. Ok. Ya. De hecho, bueno, la pérdida de los puertos de Matamoros ha dejado una huella muy profunda, pues ahora sí que en todos ustedes, ¿no? En la colectividad matamorense, y que pues esperan que algún día resurja. De hecho, ya un escritor, aquí como lo dicta usted bien en su libro, ¿no? Pedro Vidal, que dice: lo que he dicho, lo que has visto, no es un sueño, es una bella realidad, porque escrito está el que Bagdad resurgirá nuevamente a la vida con mayores bríos, con más pujanza y vigor que la antigua, para orgullo de sus hijos y para mayor gloria del México del porvenir. Sí, ingeniero, ¿usted cómo ve? ¿Sí cree posible que pueda resurgir los puertos ahí en Matamoros, y en especial el de Bagdad?
En el puerto de Bagdad no, el río ya está muy menguado. Ha habido muchas presas, la Amistad, la presa Falcón y muchas presas derivadoras. Cuando yo iba, me acuerdo bien cuando estaba yo pequeño, el río era ancho y con agua dulce. El señor Casaza metía la mano y sacaba agua dulce para cocinar del mismo pescado que tenemos ahí. Con el tiempo se fue menguando y ahorita está todo salado, angosto, no es posible. Un poco antecedente, el puerto que se quedó del otro lado, Brazo de Santiago y Frontón de Santa Isabel, Puerto Isabel, en el año de 1933 vino un ciclón y casi los arrasa. Decidieron después construir un canal de la orilla del mar hacia el interior, hasta casi cercano a Brownsville, y ese es su puerto. Hace poco vinieron a repetir la hazaña del lado mexicano y en el Mezquital, que es una entrada de mar, pusieron escolleras, pero por ahí entra y salen las aguas de la Laguna Madre. Hay un lugar para poner, es un área natural protegida, no es un área para poner un puerto. Todos los puertos contaminan. No siguieron, no estudiaron el trabajo de otros que en 1975 dijeron que era más al norte, en un área que se llama el Conchillal. Entonces, lo están poniendo a la orilla del mar y ha habido tormentas que inundan la población. Hay fotografías para aquellos que digan que no es cierto. Entonces, no es lugar. Está mal hecho, gastaron mucho dinero inútilmente. La idea era surtir a las plataformas petroleras que has encontrado aceite ligero, muy interesante, pero a 250 kilómetros de la costa de Matamoros. Entonces estuvieron surtiendo de Tampico o de Brownsville, no estoy seguro. En pocas palabras, con la cuestión del petróleo y todo eso, perdió justificación el puerto del Mezquital. Ok. Ingeniero, ¿en dónde podríamos localizarlo? Porque ahora sí que el huracán del tiempo nos llegó a nosotros. ¿En dónde podríamos localizarlo, sus redes sociales? ¿Dónde podemos adquirir sus libros? Adquirir este hermoso libro que me hizo llegar, ingeniero. ¿En dónde los podríamos localizar? Bueno, yo estoy en contacto con 2 librerías aquí en Matamoros y las 2 tienen sitio en Facebook. Una se llama Libros Nilo y la otra se llama Libros Horus, del dios egipcio, H. Libros Horus. Mis páginas, Cronista de Heroica Matamoros, así separada, así como suena, ya está llena, porque Facebook nada más me permite 5,000 personas. La otra alternativa se llama Heroica Ciudad de Matamoros, Tamaulipas. En el interior del país se envía por estafeta o por DHL, cualquier servicio de mensajería. El libro está barato, 240 pesos, para que esté al alcance de cualquiera. No es negocio la cuestión de los libros, es nada más la satisfacción de difundir la historia de Matamoros. Claro. Ingeniero, muchísimas gracias al ingeniero Manuel Humberto González Ramos por este hermoso tema de la historia del puerto de Bagdad, Tamaulipas, México. De verdad, se lo agradezco. Muchísimas gracias a todo el personal de Escucha Radio en la producción, en el diseño, a Jani López. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esta semana hagan algo diferente y pónganse a leer un poco de la historia, sobre todo, pues de la historia que no conocemos, como es esta del puerto de Bagdad. Ahora sí que, pues a veces dejamos de lado o pensamos que ya se ha olvidado, sin embargo, sigue vigente la historia porque esa es la que nos hace a nosotros lo que somos el día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero. Soy Angélica Mayén.
Hasta que nos volvamos a encontrar, les dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Ingeniero, muchas gracias. Igualmente, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, gracias. México ya está en tu vida. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir con más gastronomía, cultura y arte.